Hoy el invitado es Juan Llamas, el licenciado Juan Llamas, licenciado en Ciencias Biológicas. Así es. Es el referente de bioseguridad de virología del CICB y va a dar un seminario sobre conceptos de bioseguridad en laboratorios de microbiología. Gracias y gracias por la invitación por venir. Bueno, la idea un poquito del seminario es dar, como lo dice el título, conceptos generales. En un seminario no podemos explicar lo que es terreno de una maestría, digamos. La bioseguridad generalmente son 2 años más o menos en una maestría, por lo menos de cursada, digamos. Pero sí la idea que había hablado con Marina como para traer es algunos conceptos que son como básicos, como para empezar a sentar bases de lo que es un laboratorio de microbiología en general. Voy a definir 2 conceptos, esto es como bien básico en la primera etapa, porque si no, así podemos hablar el mismo idioma, que es lo que es riesgo y lo que es bioseguridad, que son 2 cosas distintas, que están por supuesto relacionadas. Riesgo es la posibilidad de sufrir injurias, riesgo biológico me refiero, la posibilidad de sufrir injurias, tanto operarias como al medio ambiente, derivada de la manipulación de material biológico, entre los cuales los microorganismos ocupan la mayor parte de este riesgo. ¿Sí? Y por definición, riesgo es una combinación de probabilidad y consecuencias del evento. Cuando pensamos en consecuencias, son consecuencias que tienen que ver con el operario, por posibilidad de infecciones a las personas, o también puede ser de diseminación al medio, e infección de o bien otras personas o bien animales. Bioseguridad entonces son ese paquete de normativas, ese paquete de procedimientos, ese paquete de instalaciones que aplicamos para que ese riesgo que tiene asociado una determinada probabilidad, bajar esa probabilidad de ocurrencia, o si es posible también bajar la consecuencia. A veces es más difícil tocar la consecuencia, pero si bajar la probabilidad es más probable. Y bueno, y reducir lo que es el riesgo de infección hacia el operario y de transmisión hacia el medio ambiente. ¿Sí? Por tanto, entonces, la incumbencia de bioseguridad, ¿qué es? Todo lo que es elaboración y complemento de normativas referente al trabajo y manipulación de agentes biológicos de forma segura, ¿sí? De forma tal de que se minimice ese riesgo del cual habíamos hablado antes. ¿De qué depende? Pues bien, el riesgo biológico es uno de los más difíciles de determinar, porque al igual que la vida está llena de excepciones y de diversidad, también está en la diversidad de los microorganismos o de los microorganismos con los que trabajan. Ahí les puse algunos tips de cosas que se ponen en el foco cuando uno decide que un microorganismo tiene un determinado riesgo biológico asociado. Uno es el primero que uno se le ocurre, la primera que uno piensa sobre lo que incide en un riesgo biológico, bueno, a ver cuál es la patogenicidad de la gente. O sea, qué enfermedad hace, los tiempos de diseminación que tiene, en qué momento hace viremia, y todo ese paquete de cosas que es lo primero que uno se viene a la mente, decir, bueno, ¿qué provoca esto? Provoca una enfermedad que no pasa más allá de una fiebre y un alentamiento, o directamente puede provocar una muerte, por supuesto, y ahí está la lógica y el sentido común. Si hay un riesgo de mortalidad asociado o importante, es de mayor riesgo que si solamente nos provoca un pequeño fiebre. Si es zoonótico o no, es decir, si tiene capacidad de transmitirse, es una enfermedad propia de los animales, que tiene capacidad de transmitirse hacia el humano. Por supuesto, si es zoonótico, es de mayor riesgo que si no lo es. En cuestión de la circulación, si es de carácter exótico, endémico, y fíjense que todo esto yo estoy poniendo ahí como puntito verde, amarillo, naranja, rojo, porque hay distintos estados, no es solamente si no, sino que por ejemplo podemos hablar de circulación si es endémico, pero puede ser endémico pero no se lo encuentra hace tanta cantidad de tiempo, todavía no se considera que es exótico, pero no hay registro de circulación del patógeno, o bien si hay registro pero en otra zona, y en la zona en la cual estamos hablando se la considera exótico, o es exótico para el país, o la región, o Latinoamérica, por supuesto. Cada vez cuanto más hablamos el espectro, de mayor riesgo es manipular ese microorganismo. En cuestión de la transmisión,
Ahí también de nuevo ponemos un paquete. ¿Cómo se transmite el patógeno una vez que se desencadena la enfermedad? Si es a través de fluidos, solamente la transmisión es a través de sangre, imagínense en HIV, eso considera de menor riesgo que si se puede transmitir por vía aérea y a través de aerosoles secos. Aerosoles secos me refiero que no va asociado a partículas de la respiración, ¿sí? de partículas de agua. Es decir, si se puede transmitir por aire y tiene un radio de dispersión alto, eso es de mayor riesgo que si solamente la posibilidad está asociada a la manipulación y imagínense, cortarse e inocularse el microorganismo. Si existen métodos de prevención, si hay, por ejemplo, vacunas, son eficaces, si la población está inmunizada, manipular ese microorganismo es de menor riesgo que si no lo hubiera. O que si se sabe, hay poca información acerca de lo que es el cruce de el agente que está manipulando y la cepa que está incluida en la vacuna. Si no hay información de eso, también es de mayor riesgo que si se sabe que hay una protección cruzada asociada y que se puede hacer una prevención en caso de diseminación del agente. Y obvio, en el extremo, si no existe nada, no tenemos nada, es de mayor riesgo manipular. Si hay un tratamiento, si hay profilaxis, si esto está disponible, eso no es trivial. Muchas veces existe, quizás hay un tratamiento, hay profilaxis, hay una droga que se conoce para un microorganismo, pero se produce en Kamchatka y no está acá presente en Argentina. A importarlo nos va a costar lo que nos cuesta importar un anticuerpo 6 meses, el brote ya se debe ocurrir. Y eso justamente es algo que también se tiene que poner en papel. Y esto es un factor muy importante, que eso uno lo tenemos siempre a olvidar. La escala de trabajo influye mucho sobre dónde se va a trabajar, sobre qué riesgo tiene manipular el microorganismo. Una cosa es trabajar a escala diagnóstico, una placa, que la estoy trabajando en la cabina de seguridad biológica, lo que hago, me hago la placa, hago una ELISA, no hago replicación, y otra cosa es estar produciendo a gran escala, producir un bache, un bioreactor que lo tengo acá al lado, si ya llega a haber un escape, si alguna válvula puede producir una diseminación dentro del ámbito, eso incurre en un riesgo grande, porque aparte me estoy exponiendo a grandes títulos, a grandes cantidades de microorganismos. ¿Sí? Y otra forma también es lo que dice ahí, producción en sistemas abiertos o inoculación en animales. O sea, imagínense ese bioreactor que si en vez de estar cerrado estuviera abierto, pues es lo mismo que estamos hablando que si hubiera una fuga. O, si es el caso de un animal, en la inoculación en un huésped natural de microorganismo, eso produce unas grandes cantidades generalmente del patógeno. Obviamente depende de cada patógeno, si se disemina, cómo se disemina y en cuánto tiempo, pero lo importante es que nos estamos teniendo un contacto directo con el patógeno en sí, excepto si fuera radiador, donde ahí justamente lo que hacemos es poner una barrera a eso que naturalmente ocurre, que es un sistema abierto de producción. Bueno, estos dos que tienen un poquito más que ver con dónde estamos hablando, qué característica es el emplazamiento. El emplazamiento, si hablamos de patógenos, que es de alto riesgo para animales, es de mayor riesgo manipular el microorganismo en medio del campo, en medio donde están los animales al lado, que tenerlo en medio de la ciudad. Y si es de alto riesgo para los humanos, pues es lo opuesto, es más de riesgo tenerlo en la mitad de la ciudad que tenerlo en la mitad del campo, ¿no? Es decir, si hay presencia cercana de especies susceptibles, es de mayor riesgo manipular el microorganismo. Las características de instalación. Es posible realizar todas las tareas y redundancias de los equipos de estructura moderna. Eso sería la condición ideal, que muchas veces no la tenemos. Pero en caso de tener un diagnóstico positivo, el caso extremo sería, tenemos un caso positivo y tenemos que trasladarlo a algún laboratorio de biocontención y no tenemos algo a mano. Y no hay una estructura presente en el país, en la región o en la provincia donde estemos hablando, algo donde podamos derivarlo inmediatamente el patógeno. Eso es de mayor riesgo manipular. Bueno, y estas que son más difíciles de ponerlas, ni siquiera hasta inclusive en un valor del 1 al 4 a veces es difícil. Muchas veces son datos reservados. La consecuencia ante un escape, y la consecuencia ante un escape puede ser o bien pensada, si es un patógeno de riesgo para el humano, en vidas, en lo que es el costo para la salud en el sentido de las vidas que podemos afectar, pero también puede ser asociado a un costo
monetaria, es decir, especialmente vamos a pensarlo en patógenos que son del área veterinaria, porque si fuéramos políticos probablemente pensemos en los dos como la misma situación, pero se puede ser medido como costo en millones o costo en miles. Y el otro, aún más difícilmente medible, es la percepción pública. ¿Cómo percibe el público que nosotros estemos manipulando el microorganismo? Hay algunos que a nosotros nos sonarán quizás más más comunes porque los tenemos. Imagínense ahora el caso de este, a ver si lo puedo pronunciar, de no, sí, el brote ahora. Ese, ahí está. Imagínense ese, si se enteran ahora que lo estamos manipulando. Ustedes saben que tiene un riesgo que no es el mismo tipo de riesgo que inclusive ni todos hablando. Por ahí lo podríamos manipular acá. Pero sin embargo, por ahí se entera el vecino y dice, ¡ah! Están produciendo acá a montones, caen dos móviles, noticieros, y esa percepción pública nos incide a nosotros decir, mejor tomamos recaudos, mejor tomemos quizás medidas mayores de las necesarias en pos de no provocar. La percepción pública de verdad que importa mucho más de lo que uno espera. Hay un caso que no me acuerdo si vos estabas, Juan, o ya te había sido o no, que fue con aftosa, que solamente el rumor de que haya ocurrido un brote, solamente el rumor, a mí me tocó evidenciarlo de primera mano porque estuve ahí. Yo estaba rogando que no me llamara la nata a mí, que afortunadamente llamó al presidente del SENASA, que es lo que correspondía, porque yo había estado en ese momento, solamente un curso de lo que es análisis de riesgo biológico, así como estamos nosotros reunidos, con un cartel que decía curso afuera, fue tomado como si estuviéramos ensayando de que hubo un brote y lo estaba ocultando, eso fuera de SENASA, y fue notas en todos los diarios. Y fue un problema mucho más allá de lo que yo esperaba en ese momento, que en ese momento me imaginé que había habido problemas. De hecho, Mariano me llama diciendo, ¿qué pasó ahí? Y yo hablándole al director, hablando en ese momento a Fernando, que estábamos directos, y me dice, ¿qué pasó? Dice, era un curso. Acá lo publicaron como si fuera un brote. Y meses después, hablando con un presidente de frigorífico, me dijeron que le habían parado mercadería en la aduana solamente por rumor. Solamente por rumor. Y perdió un montón de plata. Bien. Riesgo biológico. La norma IRAM 380.059 define los riesgos como en una cuestión estática. Es una normativa, si no me recuerdo, data del 2000-2001 y los define en 4 niveles, ¿sí? Y da una introducción al 5º nivel, que ahora lo voy a describir. Y esos 4 niveles como una cuestión estática. Los voy a describir rápidamente, pero después se van a dar cuenta que no es tan fácil encasillar en uno u otro cada microorganismo. El nivel de riesgo 1 es cuando el riesgo individual y de transmisión a la comunidad es bajo, escaso o nulo. El nivel de riesgo 2 es cuando existe una posibilidad de recibir, de provocar una enfermedad en humanos, pero se cuenta siempre con lo que es profilaxis, tratamiento e inclusive medidas de prevención. El riesgo comunitario de transmisión en medio es bajo. Eso tiene que ver, como lo dije, con un paquete. A veces porque cuentas con eso, o por la vía de transmisión, o por cómo está la situación sanitaria en el país. El nivel de riesgo 3, que es cuando el riesgo individual ya es elevado, ya es considerable. Y el riesgo comunitario es moderado. Moderado porque tiene una capacidad de transmisión limitada, que siempre está asociado a por ejemplo, a gotas de agua, como decíamos, a lo que es la respiración, entonces tiene un radio de expresión corto, o requiere que sea trasladado y no aguanta mucho tiempo el microorganismo expuesto a temperatura ambiente. Bien. Microorganismos en definitiva que pueden provocar enfermedades graves en humanos y animales, pero bajo riesgo de propagarse a la comunidad. Puede disponerse o no de medidas eficaces de tratamiento de prevención, ¿sí? Pero siempre estamos hablando que en este caso son endémicos. Siempre generalmente acá se está hablando de microorganismos endémicos. El nivel de riesgo 3A, que no está incluido dentro de la norma, pero lo describe, que está asociado bajo las normativas del SENASA, son los que son de alto riesgo para animales, pero moderados para humanos, donde ahí citamos a fiebre aftosa, peste porcina clásica y muchos de los patógenos que trabajamos en virología. Y el nivel de riesgo 4 es de alto riesgo para humanos y comunitario alto.
¿sí? Donde ahí ponemos a ébola, las fiebre hemorrágicas, virus Lassa y ese tipo de virus que solo nombrarlos ya provocan pánico. Como lo decía antes, vuelvo sobre la definición de riesgo. Riesgo es una combinación de probabilidad y consecuencia, así que el encasillarlos del 1 al 4 a veces es un poco complejo, es una visión un poco más antigua, aunque todavía sigue funcionando por poco. Dentro de poco lo van a cambiar, pero bueno, no les voy a anticipar todavía. En el caso del riesgo biológico, generalmente puede referirse a la probabilidad de escape o la probabilidad de infección del operario, es lo que se intenta reducir. Por lo mismo, se habla de consecuencias para la comunidad como un todo, sea de salud pública o salud animal, como hablamos antes, pensando en vidas o pensando en costo económico. Y la probabilidad de escape biológico muchas veces es difícil de estimar debido a la baja causística o complejidad de los factores que intervienen. O sea, si lo pensamos efectivamente como probabilidad, como cantidad de casos de laboratorios en los cuales se ocurrió un escape, la incidencia es muy baja, realmente es muy baja. Pensando en la probabilidad como eso, quizás no es el mejor análisis ni el mejor abordaje. Lo que hay que pensar de otra manera es qué hicieron para reducir esa probabilidad, que es la cantidad de medidas que se toman, las de bioseguridad. Bueno, se construyen matrices, no voy a detenerme sobre esto porque realmente es un mundo para hablar, pero bueno, se puede considerar el riesgo en determinado estado, el riesgo nato sin hacer nada, el riesgo de la manipulación de microorganismos y el riesgo con las medidas que se tomaron, las que les dije antes, las que le hicieron bajar la probabilidad de consecuencia. Y si eso se mete en una matriz y se puede considerar, por ejemplo, si lo estamos pensando del 1 al 4 o de verde a rojo, de que pasamos de que ante esta consecuencia, pero esta probabilidad, lo pasamos de tener acá a poder a tener un riesgo controlado. Es decir, las consecuencias siguen siendo las mismas, pero la probabilidad de incidencia es menor. ¿Sí? Para lograr ese efecto muchas veces es necesario tomar más de una medida, porque la probabilidad en una medida de control en general siempre es la probabilidad final de ocurrencia está debida a todos los factores de control en el medio y su probabilidad de escape de estos factores de control se multiplican entre sí. Luego, quizá lo pueden ver más en un filtro. Si pongo varios filtros, tenía una probabilidad de pasar acá, ahora menos, ahora menos, ahora menos, ahora menos, porque multiplique la probabilidad. Bien. Las particularidades sobre este riesgo biológico, que uno es lo que tiende a perder manipulando, es que el riesgo asociado al microorganismo es un riesgo invisible en los ojos. Uno no puede ver el microorganismo. Bueno, es algo que te crezca una colonia así grande, porque dejarte la agar ahí y provocar un montón, pero salvo eso, digamos, es un riesgo que uno lo tiene que suponer de las medidas de control. En las condiciones adecuadas, digo, a diferencia de un químico, muchas veces el químico hasta inclusive solamente oliéndolo, uno se da cuenta, epa, pasó algo, la medida de control que tomé no anduvo, la máscara está fallando. En las condiciones adecuadas, el escape de una simple unidad de microorganismos puede ocasionar multiplicación del mismo y por tanto la propagación y diseminación. No se puede decir, obviamente nuevamente uno requiere dosis, una determinada cantidad de dosis para infectar a un animal o a una persona, pero en definitiva, como el microorganismo, a diferencia de lo que es un riesgo biológico, de un riesgo radiológico o químico, se puede multiplicar, esa probabilidad a nosotros nos importa mucho, que es reducirlo, que no haya virtualmente ninguno. ¿Sí? Cuando se habla de riesgo biológico, por tanto, no existe un límite máximo de exposición, por lo que les decía antes, porque justamente el personal puede ver, como puede ver ante un químico de radiación, porque puede haber multiplicación del microorganismo. El microorganismo puede cambiar, mutar, resortar en la medida que se propaga. Esa es otra característica, que depende de la biología de cada bicho, ¿no? Hay algunos que tienen capacidad de mutar rápidamente, hay algunos que tienen capacidad de intercambiar su genoma con microorganismos que son endémicos y eso tiene un riesgo asociado, la manipulación, porque adquieren nuevas capacidades en poco tiempo. La infección de microorganismos puede favorecer la coinfección con un segundo, lo que se dice oportunismo, y el caso típico que se puede escuchar nuevamente es el caso de hepatitis y VIH, ¿no? Pero eso igual en su área lo pueden pensar que es bastante recurrente, que a veces la infección no ocurre solo por uno, sino entra todo un complejo respiratorio, lo que sea, pues entran todos en paquete. Entró uno y les abre la puerta al resto. Bueno,
Niveles de bioseguridad. Los voy a definir rápidamente. Las medidas de control solamente para tener un poco de idea de lo que es la construcción de un laboratorio y cómo es que son la definición de los laboratorios de microbiología que trabajan con microorganismos. Y es una combinación, estos niveles, de lo que es técnicas, procedimiento de laboratorio, diseño y equipamiento de bioseguridad. ¿Sí? No puede ser uno solo, o sea, solamente el hecho de estar trabajando en el laboratorio que está con todas las medidas, eso solo no hace que estemos trabajando en condiciones bioseguras. Requiere también tener un procedimiento seguro. O trabajar solo con el procedimiento y no tener las condiciones adecuadas de trabajo también no es que estemos trabajando en condiciones bioseguras. Y el equipamiento necesario para poder trabajarlo, una cabina de seguridad biológica esté presente, es algo necesario para poder construir lo que es la política de bioseguridad dentro de un laboratorio. Como cuestión estática vamos a definir dos cosas, que es contención primaria y contención secundaria. ¿Para qué? Para poder escribir los niveles que les vengo a escribir en el siguiente slide. Contención primaria es la primera etapa de contención, la primera que se nos viene a mente porque es la que está caracterizada por el equipamiento, guantes, la primera barrera en la cual está el microorganismo en contacto, sea con nosotros o sea con el medio ambiente. Y la contención secundaria está caracterizada principalmente por el diseño y características de la instalación a donde estamos presentes. ¿Sí? Es decir, en muchos casos, en determinados niveles, requieren un nivel de, por ejemplo, descontaminación primaria y una descontaminación secundaria para lograr reducir esta probabilidad. Pongo ahí algunos ejemplos para poner el paquete, que nos referimos tanto a elementos de protección personal como contención primaria, como equipamiento, cabina de seguridad biológica, aisladores de animales, y hasta inclusive lo que es desinfectantes y descontaminantes. Eso es una contención primaria, porque es donde reduzco en primera línea, justo donde estoy trabajando, la carga microbiana que tenía presente. Aislador de animales, cabina de seguridad biológica, equipo de respiración autónoma, como cuando se trabajan en laboratorios a nivel público. Todos esos son equipos de contención primaria. Y en cuestión de desinfectantes y antisépticos, pues hay un mundo. ¿Y cuál es el mejor y más conveniente? Requiere estudio. Lo mejor es no basarse en... Esa es la recomendación que voy a decir. Lo mejor es no basarse en... Mirá, yo llegué y lo hacía... Tal lo hace así. Y le preguntamos a tal y dice, no sé, yo cuando estaba ya seguimos trabajando con lo mismo. Y nadie sabe por qué se trabaja o si es efectivo el desinfectante con el que están trabajando al microorganismo que están manipulando. Es más, hasta inclusive cuando lleguen en la cadena a tal que lo hizo en el 68, quizá digan, no, pero yo trabajaba no trabajaba con esa cepa. Esa cepa se sabe que es resistente, genera endosporas, y esta que yo tengo no genera endosporas. Imagínense. O tiene una sensibilidad particular del desinfectante. Ah, bueno, entonces habría que repensar. Siempre es bueno mantenerse actualizado y revisar cuál es la bibliografía, así como miramos el último paper sobre lo que investigaron dentro del microorganismo objetivo que tengo, también mirar si bien hubo algo acerca de desinfección, hay una nueva normativa, ¿se supo algo en el camino? ¿Se supo que este desinfectante que se utilizaba en el 68 efectivamente generaba resistencia? Y quizás no era como una buena medida primaria. Bueno, ahí pongo alguna tabla general que normalmente se habla sobre fenoles, hipocloritos, alcoholes, formaldehídos, glutaridos como familias de químicos utilizados como desinfectantes. Se considera un buen desinfectante cuando es capaz de bajar 4 logaritmos, ¿sí? 10.000 veces menos de la cantidad inicial de microorganismos. No a cero, no es una esterilización, es una desinfección. La desinfección reduce la carga inicial microbiana. Entonces nos baja la probabilidad de ocurrencia del incidente. La baja, no la hace nula. Y en cuestión de contención secundaria, que vamos a ver un poquito más, lo que tiene que saber es que en la medida que se sube el nivel de bioseguridad, todo el paquete técnico, que es lo que está acá, esta es el área efectiva de trabajo, y fíjense que si bien se va aumentando, proporcionalmente esto aumenta muchísimo más. En la medida que se aumenta el nivel de bioseguridad, se requieren cada vez más medidas de contención secundaria. Y eso hace que tengas partes técnicas y más costoso el mantenimiento del laboratorio. Un laboratorio de nivel 1 no es más que un laboratorio que nos imaginamos como el laboratorio que teníamos en la secundaria.
Es un laboratorio que puede tener la campana de gases, que no es para riesgo químico, no para riesgo biológico, un microscopio, y estamos manipulando microorganismos que en principio hasta inclusive lo podéis trabajar con un mechero al lado, porque no provocan ninguna enfermedad hacia las personas o hacia el medio ambiente, y en definitiva lo único que quiero es que no se contamine con otra cosa. Ahora bien, cuando trabajamos ya en un laboratorio de nivel 2, ahí es cuando empieza a aparecer la obligatoriedad de trabajar adentro de cabinas de seguridad biológica. La contención primaria es la primera etapa y la más importante en el laboratorio de nivel 2. Como importa tanto la primaria tiene que ver mucho con los procedimientos normales de trabajo. Cuando la desinfección, qué tipo de material tengo y si eso va a ir a descartes patogénicos o va a ir al primero pasar por un autoclave. Por definición, un laboratorio nivel 2 lo que requiere es que todos los residuos, a pesar de que haya una segregación de residuos en cajas rojas y la de cajas de residuos patogénicos, primero deben pasar por autoclave para esterilizarse. ¿Por qué? Porque en un laboratorio nivel 2 ya estamos trabajando con microorganismos que pueden provocar enfermedades en humanos. Y el traslado de este tipo de material implica una responsabilidad de la fuente emisora, que en este caso somos nosotros. Como productores de ellos somos responsables como fuente emisora. En definitiva, entonces tenemos la separación de residuos patogénicos, el tratamiento de los residuos sólidos en autoclave, previo al tirado en la caja, en la bolsa roja, y el flujo unidireccional de aire, que está con un signo de interrogación, porque si bien eso no era requerimiento en lo que es las recomendaciones de la OMS del 2004, en lo que se vienen las nuevas, que van a salir, calculo, quizás el año que viene, ya va a estar incorporado, porque en todo lo que es manuales que vinieron del 2009 para adelante lo recomienda como flujo unidireccional de aire hacia el interior. Presión negativa, es decir, no filtración, quizás sí prefiltración. ¿Por qué? Porque también en laboratorios nivel 2 es donde se suelen trabajar esos patógenos, son transmitidos por vectores. Y que se requiere un ciclo de replicación en un vector, o que sea el vector como entidad. Entonces, controlándolo, al vector controlo la diseminación del patógeno. Normalmente es lo que se requiere, el flujo unidireccional de aire y filtración. Y a veces, inclusive si son mosquitos, la lámpara UV. Sí. Perdón. Se me hace una pregunta en este caso, porque quiero preguntar por la seguridad 2 justamente. Sí. ¿Un hepatitis B o un HIV? Por Sí. las consecuencias que trae, ¿no debería ser seguridad 3? El tipo de transmisión es a través de fluidos. Sí, claro. Sí. No hay aerosol, Así que... pero son enfermedades crónicas y mortales. Sí, es cierto. No es como salmonelo, no es Como salmonelo. es un paquete, el considerar el riesgo es un paquete de cosas. No, te digo porque Sí. yo trabajé en algún De hecho- laboratorio donde se trabajaba en seguridad 3 Sí. HIV. Cuando se producen grandes cantidades, HB y hepatitis se las considera a nivel 3. Y sí. Cuando se hace escala de diagnóstico, se lo puede trabajar a nivel 2. Eso es en general se trabaja de esa manera. No, cuando trabajas con cultivo. No, cuando producís es otra cosa. Si no hay propagación de por medio, es un riesgo menor, que es la transmisión dentro de la cabina de seguridad biológica. Y si es con producción a grandes cantidades o producción de aerosoles en la tarea que vos estás produciendo, eso generalmente muchos microorganismos que están en 2 pasan a ser nivel 3, porque lo estoy aerosolizando, como una centrífuga. O el ultraturrax. No, justamente ahí está. Cuando uno va a usar una centrífuga, está bien, el diagnóstico puede ser positivo o negativo, pero si es muy positivo pasa a ser seguridad 3. ¿De qué consideran grandes cantidades? ¿Qué se considera? En general, si vos buscas cualquier bibliografía, te dice simplemente cuando haces propagación de microorganismos. Entonces ya se cultivo. Si cultivás. Si ya cultivás, se lo empieza a considerar de esa manera. Ahora, por supuesto, no es lo mismo que producir un T25 que producir un bioreactor. Claro. Eso es entendible. No, tampoco es bioreactor, cultivo de células. Sí. De todos modos, una cosa que no lo dije antes, que siempre lo digo y me olvidé, que lo que es muy importante, la consideración de que un microorganismo tiene determinado riesgo no es algo estable en el tiempo, también va cambiando en función del tiempo, porque hay realidades que son las realidades epidemiológicas, la realidad
Si la situación propiamente donde uno está trabajando, eso no es estable. H1N1 implica un riesgo manejarlo en el 2009, implica otro riesgo manipularlo en el día de hoy. No, pero perdón, pero el virus se te mete y no lo saca más. O sea, hay antivirales, está buenísimo, ahora es menos riesgo que hace 20 años, pero... no hay cura. Pero de todas formas no hay cura y bueno, es un virus que puede ser mortal. Menos mortal que ébola, quizás, o menos, no sé, pero menos rápido. Uno lo trabaja haciendo. Sí. Pero Lo que pasa es que el 2 es para el operador, el 3 no. A ver. no, piensen en esta lógica. Todos los hospitales hacen ensayos de diagnóstico. Claro, pero así Claro. me dice, Y el no PCR, se nivel no, 2. y No, el pero CNRS sí es 3 o 4. No, 3. Pero ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Claro. Todos los hospitales tienen la capacidad de hacer diagnóstico. Por tanto, potencialmente su muestra podría tener HIV. De hecho, la proporción lo tiene. Sí, de hecho... Lo que pasa es que si un operador se pincha el dedo, ¿no? Por el hecho que sea 3 te va a cambiar la cosa. Exacto. Juan, pero un 3... Eso por ahí, ¿no? Un 3 no sale nada si no se autoclavó. No, pero el riesgo para el operador. En el Pero 2 tampoco. en el 2 no En el son por 2 vía tampoco. erógena. En el 2 tampoco. O sea, si es por vía erógena lo trabajás en 3, no en 2, pero en el caso de HIV o hepatitis en el 2. No, lo trabajas en 2. Por eso. ¿Cuál? Pero en 2. Pero en 2, por eso, no en 3. Lo trabajas en 3, el hepatitis, HIV, yo lo trabajo. Sí, producís, pero en diagnóstico no. No, en diagnóstico no. Ah, En estamos todos en lo diagnóstico, mismo. si pasas... Estamos hablando. Pero la gran parte de lo que se hace es diagnóstico, porque es PCR o ELISA. Ah, pero No, pero vos generás una vacuna, haces un mutante, No, la gran parte, digo, del volumen de trabajo. Va, no sé, yo tampoco depende de lo entiendo que quieran hacer, pero... si están trabajando con un microorganismo como tanto. salmonella, Igual las normas no las pusimos por nosotros. ejemplo, y no se cultiva aplicación de piques en el laboratorio, ¿eso se considera grandes cantidades? ¿Producir grandes cantidades? Empezás a propagarlo. Sí. Porque en el hospital no lo hacen. Exacto. Es como para mí la diferencia es diagnóstico o No, pero investigación. Lo que normalmente se tienen son cepas de referencia. Cuando se hace cualquier diagnóstico. Y eso en algún momento se multiplicó. Pero realmente la multiplicación, la cepa de referencia se está al otro lado. Que Una tiene cosa que que te No, trae si suelo. el laboratorio es de referencia y recibe todas las muestras para diagnóstico. El volumen. entramos en los privilegios. Bueno, Sigo adelante, después seguimos discutiendo sobre esto. Sí, por supuesto que es un terreno de discusión, es un terreno áspero Igual, por porque... suerte, nosotros acá no usamos... Y HIV, claro. Pero Pero no se importa. lo que hay que entender es que por más que sea de alto riesgo, Sí hacemos diagnóstico. Pero todos explicaríamos. Sí. lo que sí quería dejar claro que sí, que es, por más que sea de alto riesgo, la vía de transmisión es solamente, exclusivamente a través de flujo de sangre. Yo no tengo propagación, no tengo producción de aerosoles. La diferencia entre 2 y 3 Es lo mismo. es lo mismo, porque el 3 lo que empieza a haber es contención aérea, pero yo no estoy transmitiendo por vía aérea. Claro. En el 2 vos la ropa no la sacás como en el 3. Se supone que vos autoclavas todos los residuos, Sí, los residuos sí. pero y todo lo trabajás adentro de la cabina de seguridad biológica. Tu contención aérea está ahí. En el 3, como veníamos diciendo, sí existe la obligación de que haya una filtración del aire que se está saliendo, y por tanto también hay presión negativa. La filtración del aire se hace a través de filtros cepa, que son filtros de alta eficiencia y que sirven para filtrar microorganismos. No es obligatorio, está mal puesto ahí, no es obligatorio en la inyección de aire, realmente no lo tiene. A veces es recomendable, pero normalmente a veces se pone una filtración, más que por medida de bioseguridad, se pone por medidas de calidad del aire en donde se está trabajando. Lo que sí es obligatorio es, como decíamos, el cambio total de ropa, que decía ella recién, porque ya va a haber un sistema para poder entrar donde vamos a tener que pasar a través de una ducha, obligatoriamente. O sea, vamos a tener que contar con dos vestuarios, un vestuario, lo que se llama vestuario limpio, un vestuario sucio, que está, y en el medio tenemos la ducha. Es decir, cambiamos totalmente la ropa, se trabaja con ropa que queda destinada y queda dentro del área, y es desinfectada o es esterilizada a través de autoclave.
Ese autoclave que antes veíamos, que podía estar fuera del área, no era obligación en el laboratorio nivel 2 que esté adentro, pero que sí dentro de los procedimientos esté, que la esterilización del material esté presente. Ahora es obligatorio que esté del lado adentro y que sea de frontera, es decir, que haya un área limpia, un área sucia, de la misma manera que decimos nosotros al entrar. Y es obligatorio que haya una planta de tratamiento de efluentes líquidos. Aunque lo que no es obligatorio es que esta planta esté dentro de la instalación, puede estar afuera. Es recomendable que esté dentro, pero no es obligatorio, o por lo menos por ahora no es obligatorio. Calculo que en breve eso va a cambiar. Bien, son instalaciones clínicas, producción, investigación, educación o diagnóstico, donde se trabaja con agentes exóticos, está mal escrito ahí, ¿vale? O potencial de transmisión respiratoria. Bien, un laboratorio nivel 4, donde acá, según lo que antes se llamaba hasta el 2012 como 3 agricultura, hoy se llama 4 IE, porque los laboratorios en definitiva es el mismo, lo que cambia es la protección, la contención primaria. En ambos casos se trabaja con agentes peligrosos, de alto riesgo, solo que en algunos casos es de alto riesgo para animales y otros de alto riesgo para el humano. De nuevo, en el 4IE citamos el aftosa, que es el que más nos pega a nosotros, generalmente por la cercanía y la incumbencia del INTA. Y en el nivel 4 lo que es virus ébola, fiebres hemorrágicas y lo que habíamos dicho antes. La estructura en definitiva entonces es muy parecida al 3, la diferencia es que la planta de tratamiento de efluentes está obligatoriamente adentro, existe además de la cabina de seguridad biológica otros tratamientos de efluentes sólidos, el sistema de aire ahora funciona 24 horas, 365 días del año, sin interrupción, tiene doble filtración EPA en la salida, tiene filtración EPA en la entrada, con redundancias entre sí para poder mantener las 24 horas y trabajar, hacer mantenimiento mientras esto sigue en las mismas condiciones de contención. La estructura tiene que ser totalmente hermética, hay mucha más documentación, mucha más trazabilidad, los procedimientos estándar son varios. Y en el caso de que si trabajamos en un 4 para la OIE, el obligatorio es trabajar con una cabina de seguridad biológica de tipo 2A2, es lo recomendable. Y si trabajamos en un laboratorio de nivel 4, según la OMS, es la misma estructura, pero trabajar con cabina de seguridad biológica tipo 3 o trajes presurizados, lo que es de presión positiva, como se ven en algunas películas, ¿no? No es las dos cosas en simultáneo, es este o este, depende del diseño de la instalación. De hecho ahí que pongo un ejemplo es uno que se encuentra en Maryland, que tiene los dos tipos, separados por una pared acá y tiene una cámara de intercambio para el material. Entonces desde el lado afuera la gente trabaja así, de este lado, perdón, el lado del diseño del otro nivel 4 trabajan con cabina de seguridad biológica tipo 3, tienen un NAMBO, se cambia todo, pero no tienen, la protección primaria está dada por la cabina de seguridad biológica. En el otro lado se trabaja con traje. ¿Por qué? Cuando se elige generalmente utilizar traje, cuando no es posible por otra manera tener una barrera de contención del patógeno. Imagínense que están trabajando, imaginen un patógeno de alto riesgo para el humano que lo están inoculando en una vaca, y bueno, una vaca no la van a meter adentro de una cabina de seguridad biológica porque no entra, o nos saldría muy caro hacer una obra de ello. Entonces ahí es cuando no tengo el contacto con animales, generalmente se utilizan los trajes de presión positiva porque es lo más indicado. Si no, a veces se utiliza la cabina del tipo 3 o lo que el arquitecto haya diseñado, es más probable también. Bien, las normativas en Argentina. ¿Cómo se rige lo que es bioseguridad en Argentina? Esta descripción que decíamos antes allá. La ANMAT es el ente regulador en el área de patógenos humanos, que de la misma manera que controla calidad, también controla esta parte de bioseguridad. La norma IRAM es en la cual se basa. Si la lee la norma IRAM, es 2000, ahí está, el 2000 es donde describe los niveles de riesgo del 1 al 4. La norma son 4 páginas, literalmente. Y la primera página y media es solamente la introducción de términos. Así que la norma es cortita, no hay mucho a lo cual abastecerse. Aparte describe niveles de riesgo y dice, es recomendable utilizar de tal manera, pero no hace ninguna descripción de lo que es los laboratorios en sí mismos. Entonces pasa a la jurisdicción de ANMAT, que toma esta norma y basándose en recomendaciones,
cuando va el auditor a habilitar trabajar con un patógeno, dice, bueno, es recomendable que para este se trabaje con esto, el auditor mismo. En el caso nuestro, la jurisdicción nuestra viene dado por SENASA. SENASA es nuestro ente regulador y es el área de patógenos veterinarios. Establece resoluciones con las condiciones necesarias. La estrategia ahí es decir, tal patógeno, tal resolución que dice cómo se tiene que trabajar. No los niveles, sino a este necesita este otro patógeno necesita este. Y esas resoluciones son bien características. Hay algunos microorganismos que son de referencia. De nuevo vuelvo al lactosa, es el microorganismo de referencia para lo que es el nivel 4E o IE en la Argentina. Y solamente esa resolución, la de nivel 4, son 36 páginas. Y fíjense que el ente, nosotros en SENASA tenemos a veces mucho más acotado el margen, digamos, de lo que de juego, porque está plasmado en una resolución lo que nosotros tendríamos que cumplir. ¿Sí? Y esa resolución, bueno, fue reformada el año pasado. Bueno, en lo que se basan generalmente estas regulaciones que son a nivel local, tienen que ser en recomendaciones de la OMS, de la OIS, y nosotros atendemos como Argentina, nos asociamos y pertenecemos a la OIS y a la OMS, vamos a atender a las recomendaciones. Está dentro del Código Terrestre de Animales, Código de Animales Terrestres, bueno, el código de la OIE, que está plasmado ahí lo que se ve generalmente en estos manuales. Los tres manuales de referencia generalmente son el de la Organización Mundial de la Salud, que data del 2004, el del CDC del 2009, y a veces se utiliza también el de Canadá del 2015, que tuvo una revisión hace poco. Actualmente se encuentra en revisión, no incluía, por ejemplo, el nivel de riesgo 4IE, llámelo como quiera, pero no estaba incluido, no se consideraban a los patógenos de alto riesgo para los animales. Sin embargo, estaba revisado, ahí pongo el signito porque tuve la fortuna de participar, me invitaron al INTA a participar como ente que tiene un laboratorio de nivel 4 de seguridad. Nos invitaron a esta reunión de responsables del laboratorio de nivel 4 del mundo en pos de revisar todo lo que es toda esta normativa. Eran 30 tipos, no eran tantos, pero lo que es interesante es saber que ahí se pudimos visualizar hacia dónde se va a ir el cambio en las normativas, adoptando muchas de las cosas que fueron incorporadas en el CDC. No sé cómo venimos de tiempo. Okay. Bueno, la estrategia americana fue la de hacer, primero incorporaron mucho más descripción, están ahí, es un buen manual de referencia, saber dónde se trabaja, dónde es recomendable trabajar cada patógeno, lo aclara dentro para patógeno por patógeno, pero al momento que lo imprimieron ya había nuevos patógenos, ya no había nuevas cepas y ya tenían que empezar a mandar nuevos comunicados y aclaraciones, y se va a trabajar al toque. Más de hecho, de 2009 salió, imagínense que esto no se produjo en el 2009, se produjo antes, y en el 2009 tuvimos la pandemia del H1N1, así que ya inmediatamente tuvo que mandar a hacer una recomendación de cómo tenían que trabajar todos los entes de hospitales o los de investigación con este método. ¿Cómo es? Bueno, estos son como tips, de lo que decía, concepto. Higiene y seguridad dentro del área de bioseguridad. ¿Qué tiene diferente? Pues nada. Todo lo mismo que se tiene que cumplir afuera, se tiene que cumplir dentro de un área biocontenida. El hecho de que estemos trabajando con un nivel de riesgo biológico no quiere decir que no necesitemos un matafuego o una ducha para ojos o una salida de emergencia indicada. Todo eso se cumple de la misma manera. Por supuesto, hay algunas específicas cosas que tienen que ser repensadas y adaptadas a lo que es un área de biocontención, de forma de que siga existiendo esa medida, aunque tenga que ser adaptada, ¿sí? La misma norma, como decía, la presencia de lavabojos, disposición de matafuegos, detectores de humo, todo eso se cumple de la misma manera. Las salidas de emergencias deben también existir, aunque deben tener un sello, en el caso de los laboratorios de biocontención, es decir, de nivel 3 para arriba, a ese se llama biocontención, esas deben poseer un sello hermético, de forma tal de que, en caso de un siniestro, se pueda romper, pero que no se rompa la frontera por existir esa
esa medida, que esas medidas sea una medida última para salvar la vida de la persona, pero en tanto que esté sellada de alguna manera para evitar la diseminación del patógeno. Bueno, se debe mantener los manuales de procedimientos a disposición, lo que son procedimientos seguros, de la misma manera, es la misma lógica. El punto de contacto quizás es la parte de la gestión de los residuos, que dependiendo del nivel de bioseguridad puede ser que sea necesario tener una descontaminación de los residuos. Puede ser en una o en dos etapas. Puede ser que la primera etapa sea una desinfección y la segunda etapa una esterilización por autoclave, o depende del tipo de nivel de bioseguridad, ¿sí? Cuanto mayor es el nivel de riesgo, resulta cada vez más crítico contar con un correcto traslado, almacenamiento y la trazabilidad de los residuos. Eso es también esperable y lógico. Y no se debe dejar de lado lo que les dije al principio, que la responsabilidad de los residuos siempre es de la fuente emisora. Y nosotros, por ser un ente de producción y diagnóstico, pues bien, somos fuente emisora de microorganismos. Bueno, no voy a volver acá, hay leyes y hay cosas que regulan lo que es la parte de residuos biológicos, a la cual se puedan remitir. Lo que tienen que saber es no dejar de tener en la cabeza que esto, que cuanto mayor nivel de bioseguridad se requieren probablemente tomar medidas extras con el residuo antes de la disposición final. Bueno, ya voy cerrando, esto les dejo un poquito de bibliografía, son los mismos que les mostré antes, agrego un poquito que está bueno, que son recomendaciones para trabajo con tuberculosis, y un montón de acá, un poquito más de bibliografía general, creo que es interesante. Van a tener manuales, resoluciones del SENASA, que son resoluciones emblema de tales de microorganismos de determinados niveles. O este está muy bueno, el 2008, que es una guía general sobre desinfección, desinfectantes, cuáles son los más útiles del CDC. Y bueno, les voy a dejar 4 conclusiones finales, nomás, que bioseguridad no es una rama estática, es una rama que está en crecimiento. Todos los laboratorios, sean los que, como en nuestro caso, investigación y desarrollo, los que son productores, tienen que atender a estos requerimientos, y cada vez son mayores. En la medida que se va sabiendo cada vez más, se exige cada vez más. En la medida que los controles se vieron que quizás en determinadas condiciones se habían y en determinadas condiciones no, se agregaron otros controles. Entonces no es algo estático. Y lo que se consideraba un laboratorio de nivel 4 hace 20 años no es lo mismo que lo que se considera ahora. Cada instalación, sea de diagnóstico, investigación o hospital, debe hacer correcto y exhaustivo análisis de riesgo previo a la manipulación de los agentes patógenos. Eso es una recomendación que parece obvia, pero no lo es. Es antes de empezar a trabajar y no tener, estoy ahí en la mesa, ¿y acá qué hago? ¿Y dónde tengo que hacer residuos? Y yo ya lo tengo ahí adentro. Antes de empezar a trabajar, tengo que ver cuáles son las medidas. Tengo el desinfectante adecuado, qué es lo que tendría que hacer una vez que tenga esto, y no tratar de no tener la necropsia ahí en la mano y decir, ¿y qué hago con el animal? ¿No? Toda medida puede tener un fuerte impacto en el medio ambiente, ¿sí? No olvídense que un agente biológico tiene la capacidad de replicarse en la comunidad. A su vez, y lo voy a aclarar también toda medida de control tiene un impacto procedimental y económico asociado. Así que uno tiene que hacer un análisis y decir, bien, ¿vale la pena trabajar con esto? ¿O tengo que tener tantas medidas de control que me va a ser más costoso esto que hasta inclusive los 15 anticuerpos que tengo que comprar para dentro del PICT? Entonces, quizás es mejor repensar la cosa, o no trabajarlo a gran escala y trabajar solo el diagnóstico sin propagación, o asociarme con alguien que tenga las capacidades para poder lidiar con ello. Y es crucial, esto es a modo de general, que es crucial que donde se trabaja con microorganismos, en todas las unidades, existan profesionales y comisiones encargadas de llevar adelante la gestión de bioseguridad para minimizar el riesgo biológico. Y es crucial, de nuevo, la visión desde distintos enfoques, y no siempre desde uno. Esto es una lógica. El que esté especializado en bioseguridad quiere decir que puede tener una medida puede saber las medidas de control generales, todo lo que estamos diciendo acá, pero no va a ser experto del patógeno. El experto del patógeno es el otro, es el investigador. Entonces el que está acá tiene un sesgo, porque inclusive decir, pero esto lo trabajamos de tal manera. No, que esta se descubrió que es de alta patogenicidad, no es una cepa de baja patogenicidad. No hay que pensar de otra manera.
Ah, se le escapó porque no conocía específicamente micro. Y el del otro lado tiene otro sesgo, que es decir, tiene que hacer el experimento porque tiene que cumplir con los tiempos, que el PCT o lo que sea, y si encima tengo que gastar en el desinfectante no voy a llegar a comprar el anticuerpo, y quizás tiene el sesgo de decir, y bueno, lo que hago, bueno, es un conflicto de interés, y por eso es bueno que la visión sea conjunta, de un lado y del otro, para lo que se le escapa a uno y para lo que necesita ver el otro, para que el que uno que diga, no, si este lo desinfecto con esto, y el que esté acá al lado pregunta, ¿pero vos sabés si está validado? ¿Alguien lo probó? No, yo lo hacía aquel. Ya no sé que funciona. ¿Cómo? ¿Está validado? ¿Alguien lo probó? Bien, esa es la pregunta que tiene que a veces ocurrir. Ese feedback entre ambos. Y decir, ¿y este patrón está bien que lo estemos trabajando acá? No, mira, en realidad esta es una cepa atenuada. Y en realidad implica menor riesgo de la manipulación. Bien. Esa visión conjunta, en trabajo en conjunto, creo que es lo que construye mejor. Y distintos enfoques también incluye lo que a veces nosotros en la primera línea no lo pensamos, que necesitamos trabajar a veces con el ingeniero, con el arquitecto, con el personal de seguridad y higiene, con todos los que articulan dentro del instituto. Pues justamente pueden llegar a decir, no, mirá, yo me imaginé que el autoclave, me imaginé un proceso que es el autoclave, y el autoclave, no, pero esto lo necesito a 134 grados, lo esterilizamos a 134 grados. Viene el ingeniero y dice, este autoclave no banca a 134 grados. Y viene el seguridad y higiene y dice, no está validado en la presión esa de trabajo. No vino el coso. Ah, tengo que repensar. Bueno, ya está. Cerramos ahí.